La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Velar y Orar. Una instrucción directa del Señor, velar y orar. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41, leo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos y oyentes, necesitamos en estos momentos entender el contexto de las palabras que acabamos de leer. Son instrucciones directas del Señor dadas a sus discípulos. Él les exhorta diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces no hemos pronunciado esas palabras? ¿Cuántas veces no hemos oído prédicas sobre ello? Pero es el tema que Dios quiere desarrollar en nosotros en este día, porque discípulos de Cristo también somos usted y yo, también somos discípulos del Señor, somos esos alumnos que están en formación, somos seguidores del Señor y queremos llevar fruto, porque la Biblia dice que si llevamos fruto, entonces seremos verdaderamente los discípulos del Señor. Entonces me estoy dirigiendo a los discípulos de Cristo y las instrucciones siguen siendo las mismas. Velad y orad para que no entremos en tentación, porque nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El contexto de lo que está pasando es que el Señor Jesucristo está a punto de llegar a la obra culminante, a la obra cúspide de su ministerio corporal en medio nuestro. Fue cuando iba a ir a la cruz a ofrecer sacrificio por sus pecados y mis pecados. Es cuando iba a ofrecer su vida para que usted y yo tuviésemos comunión con el Padre. Ahora, en esos momentos cruciales, cuando se acerca ese momento para ser entregado en manos de los romanos que le iban a crucificar, le iban a matar y al tercer día él iba a resucitar, sucede que dice la Biblia que se llevó a sus discípulos aparte a un lugar llamado Getsemaní. Ahora, el Getsemaní era un sitio donde se cultivaba el olivo. Se cultivaba ese fruto conocido como el olivo, había muchos árboles de olivo y era donde se prensaba el aceite, era donde se obtenía el aceite de el olivo a través de prensar las aceitunas. Ahora, en ese lugar, en ese huerto, el Señor lleva a los discípulos a orar. Qué lugar tan simbólico, ¿no? No los llevó a ningún otro de los lugares emblemáticos en las Escrituras, como el Monte Carmelo, no lo llevó tampoco al Sinaí, no los llevó al templo, sino que los llevó al Getsemaní. Porque hay momentos en los que usted y yo somos prensados, al igual que los discípulos, para que salga de nosotros lo que realmente está dentro de nosotros. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y no es solamente lo que nosotros digamos en los momentos en que estamos felices, los momentos en los que tenemos comunión, los momentos en que tenemos abundancia, o en los momentos en que nos estábamos congregando y todo estaba marchando bien y teníamos luchas, pero no habíamos llegado a este punto crítico donde nos encontramos ahora, donde globalmente se está viviendo una situación que nos lleva a entender que estamos siendo prensados, y prensar es apretar la aceituna hasta que salga aceite. El aceite no se obtiene con simplemente un ligero apretón de manos, no, es prensar de tal manera el fruto hasta que se obtenga el aceite. Y ahora nosotros debemos comprender que para el Señor producir en nosotros fruto, debe también primeramente prensarnos para que salga de nosotros lo que realmente somos.
Mi pregunta es, ¿cuántas veces en situaciones familiares, cuántas veces en situaciones en la congregación, cuántas veces en situaciones de necesidad hemos sido prensados, apretados de tal manera que usted siente que ya el oxígeno está faltando? Y no solamente es por un virus que ahora esté cortando la respiración como uno de sus síntomas, sino porque en nosotros sentimos que nos estamos asfixiando en medio de todo el proceso que estamos viviendo. Ahora, en medio de ese prensado es que se obtiene verdaderamente quiénes somos. Pero el Señor nos da una instrucción de qué hacer cuando nos encontramos en esa circunstancia. Si usted y yo nos encontramos en este momento pasando por esa circunstancia, entonces el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. El Señor dice que llevó a sus discípulos a el lugar del Getsemaní y entonces dice que deja a los discípulos y se trae al grupo más cercano. Se trae a los que siempre estuvieron con él en las grandes batallas espirituales. Me refiero a Jacobo, a Juan y a Pedro, ese trío que siempre le acompañaron en momentos puntuales en el ministerio. Ahora, en este momento crítico, él también los lleva aparte y se pone a orar y les dice algo que le confiesa de lo más profundo de su corazón. Oiga bien, y si esas palabras salieron del Señor Jesucristo, es porque en usted y en mí también van a salir esas palabras. Van a pasar momentos en que nos expresemos de esa manera. Él dice, mi alma está en angustia, está triste hasta la muerte. Quédense conmigo y velen en oración. Oiga bien, está tan ofuscado su espíritu, está en ese momento tan angustiado que se lo expresa libremente a sus amigos, porque él les dijo, ya no los llamaré solamente discípulos, les llamaré también amigos. Ahora entonces él como su amigo les está diciendo cómo se siente. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido de esa manera? Nos sentimos angustiados, nos sentimos que ya no podemos más, nos sentimos que nos falta el oxígeno espiritual. En ese momento el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se encuentra experimentando un momento de profunda angustia. Si lo habían visto llorar ante la tumba de Lázaro, ahora lo ven angustiado profundamente. Y no es porque el Señor le temía a la cruz. Lo que ocurría era que el Señor sabía que venía el acontecimiento más terrible que podía pasar en toda la existencia de Dios. Oiga eso. Oiga esto tan importante. Venía a pasar algo que nunca había pasado en la existencia de Dios. Y es que Dios, el Dios indivisible, que está formado por tres personas que habitan y cohabitan juntos y en armonía, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se iba a producir una separación dentro de Dios mismo. Parece increíble, ¿verdad? Oiga bien con detenimiento para que no piense que está oyendo algo extraño. No, es que en ese momento iba a haber una separación entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesucristo dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Pero el Señor iba a tomar el lugar suyo y mío en la cruz del Calvario. Iba a tomar nuestro lugar como pecadores, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ahora Él iba a la cruz a tomar nuestro lugar y en ese momento Él iba a tener que exclamar lo que salió de lo más profundo de su alma cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué el Padre desamparó al Hijo en el momento en que más lo necesitaba? Es que en ese momento Cristo llevaba el peso de nuestros pecados. Oh, gloria a Dios, si nosotros podemos entender eso, entenderemos la profundidad del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él tomó nuestro lugar, entonces Dios está viendo en Él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y entonces el Señor lo ve como un pecador y el Dios Santo no tiene comunión con el pecador. Y en ese momento hubo una separación entre el Padre y el Hijo a causa del pecado que estaba sobre él. Eso era lo que Cristo le angustiaba. Eso era lo que al Señor Jesús le llevaba a sentir profunda angustia. Y mire que era necesario sentirlo así. Entonces dice la Biblia que como Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Es decir, que Él experimentó lo que usted y yo experimentamos. Y nosotros nunca experimentaremos un grado de angustia como ese que sintió el Señor. Pero nosotros también somos angustiados, también somos afligidos, también somos bautizados con el bautismo que Él es bautizado. También tomamos de la copa que Él tomó, entonces sentimos angustia y desesperación.
Y en esa desesperación el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. He ahí la instrucción del Señor, he ahí la fórmula del Señor. ¿Qué hacer cuando estamos pasando por angustia? La solución no es irse a hablar con un hermano solamente, eso está bien. Si Dios lo dirige en el espíritu a alguien realmente espiritual, no a un carnal que le vaya a decir y le vaya a angustiar más. Pero usted puede compartir con otro que le va a apoyar en oración, le va a dar un consejo espiritual, tiene un pastor, tiene un guía espiritual que está con usted, pero la necesidad es ir a la oración y al velar. Una instrucción precisa que no dio uno de los apóstoles, que no se la estoy dando yo, la dio el Señor. Es el momento de la angustia, el momento en el cual debemos urgentemente recurrir a la oración, que es la comunión con el Señor, para obtener la fortaleza de lo alto y obtener también el entendimiento para velar.